¿Alguna vez te has enfrentado a una situación que parecía completamente imposible? ¿Un diagnóstico médico devastador? ¿Una crisis financiera sin salida? ¿Un matrimonio al borde del colapso? ¿Un hijo alejado de Dios? ¿O un sueño que parece tan lejano que duele incluso pensar en él? ¿Has mirado esa montaña imponente frente a ti y has sentido que no hay manera humana de superarla? Y si te dijera que existe un poder sobrenatural disponible para ti ahora mismo, un poder capaz de mover esas montañas imposibles, de transformar realidades que parecen inamovibles, de abrir caminos donde no hay camino. Un poder que no depende de tus fuerzas, de tu inteligencia, de tus recursos o de tus conexiones, sino que fluye directamente del trono de Dios y se activa a través de algo tan simple pero tan profundo como la fe genuina. La fe. Una palabra pequeña con un poder ilimitado. Jesús mismo declaró en Mateo 17:20, «Si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible». ¡Qué promesa tan extraordinaria! No dijo que algunas cosas serían posibles, o que las cosas fáciles serían posibles. Dijo que nada sería imposible, y lo dijo el mismo que calmó tormentas con una palabra, que multiplicó panes y peces para alimentar a multitudes, que sanó enfermedades incurables y que incluso resucitó muertos. El que creó el universo con el poder de su palabra nos asegura que, con fe, podemos participar de ese mismo poder creativo y transformador. Pero seamos honestos, muchos de nosotros hemos orado con fe por situaciones que parecían no cambiar. Hemos declarado promesas bíblicas sobre circunstancias que siguieron igual. Hemos creído por milagros que no vimos manifestarse como esperábamos, y en esos momentos surgen las dudas. ¿Es real este poder de la fe? ¿Funciona para todos o solo para algunos supercristianos? ¿Hay algún secreto que no conozco para activar verdaderamente la fe que mueve montañas? La respuesta es un rotundo sí. Hay secretos bíblicos profundos sobre la naturaleza de la fe auténtica que mueve montañas, principios espirituales que han sido pasados por alto o malentendidos, y que cuando son comprendidos y aplicados correctamente, liberan el poder sobrenatural de Dios en situaciones aparentemente imposibles. No es magia, no es manipulación, no es una fórmula mecánica. Es una comprensión más profunda de cómo cooperar con Dios y su poder a través de una fe genuina y madura. En los próximos minutos vamos a explorar juntos 8 principios bíblicos fundamentales sobre la fe que mueve montañas. Descubriremos qué es realmente la fe desde la perspectiva de Dios, cómo se desarrolla, cómo se expresa y cómo podemos activarla en nuestras circunstancias imposibles. Veremos ejemplos poderosos de hombres y mujeres comunes que a través de la fe vieron montañas moverse en sus vidas. Y lo más importante, aprenderás cómo tú también puedes activar este poder sobrenatural para enfrentar tus propias montañas. Estos no son conceptos teóricos o motivación superficial. Son verdades espirituales profundas, arraigadas en la palabra de Dios y demostradas a lo largo de la historia. Son los mismos principios que han permitido a los santos de todas las épocas ver milagros, experimentar lo sobrenatural y ser testigos del poder transformador de Dios en situaciones humanamente imposibles. Pero antes de sumergirnos en estos secretos, necesito que tomes una decisión. ¿Estás realmente listo para una fe que desafía lo imposible? ¿Estás dispuesto a dejar atrás las limitaciones de tu pensamiento natural y abrazar una mentalidad sobrenatural? ¿Estás preparado para creer a Dios por cosas que parecen absurdas a los ojos humanos? Si es así, quiero que lo declares ahora mismo. Escribe en los comentarios: paz en Cristo, creo en lo imposible. Esta simple declaración es un acto de fe que prepara tu corazón para recibir lo que Dios tiene para ti. Además, te pido un favor que puede impactar a otros que están enfrentando sus propias montañas imposibles. Dale me gusta a este video. En un mundo tan lleno de desesperanza y resignación, este mensaje de fe necesita llegar a tantas personas como sea posible. Tu like
Ayuda a que el algoritmo muestre este video a quienes están clamando por un milagro en sus vidas. Sé un instrumento de fe con un simple clic. Gracias por tu corazón dispuesto. Tu búsqueda de una fe más poderosa es evidencia de que el Espíritu Santo ya está obrando en ti. Reflexiona sobre esto. La mayoría de las personas viven toda su vida sin experimentar ni una fracción del poder sobrenatural que Dios ha puesto a disposición de sus hijos. Se conforman con una existencia natural, limitada por lo que pueden ver, tocar y entender con su mente humana. Pero tú has sido llamado a más. Has sido llamado a vivir en el reino de lo sobrenatural, donde las leyes naturales se inclinan ante las leyes superiores del reino de Dios. Muchos creyentes se han acostumbrado a una fe pequeña, una fe que apenas les ayuda a sobrevivir pero no a conquistar, una fe que les consuela pero no transforma su realidad. Pero Dios te llama a una fe gigante, una fe que mueve montañas, una fe que hace retroceder las fuerzas de la oscuridad y manifiesta el reino de Dios en la tierra. Y quédate atento, porque el penúltimo secreto que compartiremos revela el elemento más crucial y a menudo pasado por alto de la fe, que mueve montañas, el ingrediente sin el cual nuestra fe puede convertirse en mera presunción o en un ejercicio de fuerza de voluntad humana. No querrás perdértelo. Ahora, respira hondo. Invita al Espíritu Santo a abrir los ojos de tu corazón. Pídele que te revele verdades que quizás has leído antes, pero nunca has comprendido completamente. Prepárate para un viaje transformador hacia una fe que hace posible lo imposible. Comencemos. La fe que persevera, manteniendo la confianza a través de la prueba. Hebreos 10, 35, 39, Santiago 1, 2, 4, Lucas 18, 1, 8. Habiendo establecido que la fe verdadera es una confianza activa en Dios que se expresa en obediencia, ahora exploramos un segundo secreto crucial para la fe que mueve montañas: la perseverancia. Muchas veces, cuando oramos con fe por una situación imposible, esperamos resultados inmediatos. Y cuando esos resultados no llegan de inmediato, nuestra fe comienza a flaquear. Pensamos que quizás Dios no escuchó, o que nuestra fe no fue suficiente, o que la promesa no era para nosotros. Pero la fe que realmente mueve montañas no es un evento momentáneo, es una postura sostenida de confianza que persevera a través de la prueba, la demora y la aparente falta de respuesta. Es una fe que se niega a rendirse, que sigue creyendo y actuando en esa creencia, incluso cuando todo parece indicar que es inútil. Hebreos 10, 35, 39 nos da una exhortación poderosa sobre la perseverancia en la fe. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nota la conexión directa entre la fe y la paciencia, perseverancia. La fe que obtiene las promesas de Dios es una fe que persiste, que no retrocede, que mantiene su confianza incluso cuando la manifestación de la promesa se demora. Santiago 1, 2, 4 nos muestra otro aspecto de la perseverancia en la fe. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas no son enemigas de la fe, son el crisol donde la fe se purifica y se fortalece. La fe que no ha sido probada es una fe teórica, solo cuando nuestra fe enfrenta resistencia, cuando es desafiada por circunstancias contrarias, cuando persiste a pesar de la evidencia visible, se convierte en una fe madura y poderosa que realmente puede mover montañas. Jesús mismo enseñó sobre la importancia de la perseverancia en la fe a través de la parábola de la viuda persistente en Lucas 18, 1, 8.
Esta parábola fue contada específicamente sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La viuda, enfrentando una situación de injusticia aparentemente imposible, no se rindió. Siguió acudiendo al juez injusto hasta que finalmente recibió justicia. Jesús concluye: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman, el día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Y luego hace una pregunta penetrante: ¿pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? Sugiriendo que la fe perseverante, la que continúa confiando y orando sin desmayar, es rara y preciosa a los ojos de Dios. La fe que mueve montañas no es una fe de microondas que espera resultados instantáneos. Es una fe de olla de cocción, lenta, que mantiene su confianza a lo largo del tiempo, a través de las pruebas, a pesar de las demoras. Es la fe de Abraham, que esperó 25 años por el hijo prometido; de José, que mantuvo su integridad y confianza en Dios a través de años de esclavitud y prisión injusta; de David, que fue ungido rey, pero tuvo que esperar y perseverar a través de años de persecución antes de ver el cumplimiento. ¿Por qué Dios valora tanto la perseverancia en la fe? ¿Por qué a menudo permite demoras entre nuestra oración de fe y la manifestación de la respuesta? La perseverancia purifica nuestros motivos. Durante la espera, nuestras razones egoístas o superficiales para buscar el milagro son expuestas y refinadas. La perseverancia profundiza nuestra relación con Dios. Cuando seguimos buscando a Dios a pesar de la demora, nuestra intimidad con Él crece. Aprendemos a valorarlo a Él por encima de sus dones. La perseverancia desarrolla nuestro carácter. Como dice Santiago, la paciencia en la prueba nos hace perfectos y cabales. Dios está tan interesado en quienes nos convertimos como en lo que recibimos. La perseverancia aumenta nuestra capacidad espiritual. Cada prueba superada expande nuestra fe para el siguiente desafío. Como un músculo que crece con la resistencia, nuestra fe se fortalece con cada prueba. La perseverancia prepara el terreno para un milagro mayor. A veces, Dios está orquestando circunstancias detrás de escena, preparando una respuesta más gloriosa de lo que habríamos experimentado con una respuesta inmediata. La fe perseverante no es terquedad ciega o negación de la realidad. Es una confianza sostenida en el carácter y las promesas de Dios que se niega a ser derrotada por las apariencias temporales. Es la determinación de seguir creyendo, seguir orando, seguir obedeciendo, seguir declarando la verdad de Dios, incluso cuando todo parece indicar que es inútil. Hebreos 6:12 nos dice que imitemos a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La herencia de las promesas de Dios, incluyendo el poder para mover montañas imposibles, viene a través de esta combinación poderosa de fe y paciencia perseverante. ¿Cómo podemos cultivar esta fe perseverante que no se rinde ante la demora o la dificultad? 1. Ancla tu fe en el carácter de Dios, no en los resultados visibles. Cuando tu confianza está en quién es Dios, su amor, su poder, su fidelidad, su sabiduría, puedes seguir confiando incluso cuando no ves los resultados que esperas. Mantén la palabra de Dios ante tus ojos. Sigue meditando en las promesas de Dios y declarándolas sobre tu situación, especialmente cuando las circunstancias parecen contradecirlas. Aprende de los ejemplos bíblicos de perseverancia. Estudia las vidas de personajes como Abraham, José, David, Daniel y otros que mantuvieron su fe a través de largas pruebas. Celebra las victorias parciales. Reconoce y agradece a Dios por cada señal de progreso, por pequeña que sea. Estas primicias de la respuesta fortalecen tu fe para seguir perseverando. Mantén comunidad con otros creyentes. Rodéate de personas que fortalezcan tu fe y te animen a perseverar cuando estés tentado a rendirte. Practica la gratitud. ¿Qué en la espera? Agradece a Dios por lo que está haciendo que aún no puedes ver, por cómo está trabajando detrás de escena. Recuerda que el tiempo de Dios es perfecto. Confía en que si la respuesta se demora, hay un propósito divino en esa demora.
Dios nunca llega tarde, aunque rara vez llega temprano. El segundo secreto para activar el poder de la fe que mueve montañas es entender que la fe verdadera persevera a través de la prueba y la demora. No se rinde cuando la respuesta no es inmediata. No retrocede cuando enfrenta resistencia. Sigue confiando, sigue orando, sigue obedeciendo, sigue declarando la verdad de Dios hasta que la montaña se mueva. Como dijo Winston Churchill en su famoso discurso, nunca te rindas, nunca, nunca, nunca te rindas. Esta es la actitud de la fe que finalmente ve lo imposible convertirse en realidad. ¿Hay alguna situación en tu vida donde has estado a punto de rendirte porque la respuesta ha tardado demasiado? ¿Alguna montaña que has dejado de creer que puede moverse porque has orado durante tanto tiempo sin ver cambios? Quizás este es el momento de renovar tu fe perseverante, de decidir que seguirás confiando y declarando la verdad de Dios hasta que veas su poder manifestado. La montaña puede no haberse movido aún, pero eso no significa que no se moverá. La fe perseverante finalmente ve la victoria. La fe como confianza activa en Dios, más allá de la creencia mental. Hebreos 11:1-6, Santiago 2:14-26. Comenzamos nuestro viaje hacia la fe que mueve montañas, explorando qué es realmente la fe desde la perspectiva bíblica. Muchos malentendidos sobre la fe han llevado a decepciones y confusión. Algunos piensan que la fe es simplemente una creencia mental positiva, otros la confunden con deseos o esperanzas vagas, y algunos la han reducido a una fórmula mágica para manipular a Dios y obtener lo que queremos. Pero la fe bíblica, la fe que realmente mueve montañas, es mucho más profunda y poderosa. Es una confianza activa en Dios que transforma nuestra perspectiva, nuestras decisiones y nuestras acciones. Hebreos 11:1 nos da la definición clásica de la fe. Es, pues, la fe la certeza, sustancia, fundamento sólido de lo que se espera. La convicción, evidencia, prueba de lo que no se ve. La fe no es un salto ciego en la oscuridad, es pisar firmemente sobre la plataforma sólida de quién es Dios y lo que ha prometido. Es ver con los ojos del Espíritu lo que aún no es visible en el reino natural. Es tratar las promesas de Dios como más reales y sustanciales que las circunstancias visibles que nos rodean. El versículo 6 del mismo capítulo añade: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Nota los dos elementos esenciales de la fe aquí: creer que Dios existe, su realidad, y creer en su carácter como galardonador, su bondad y fidelidad. La fe verdadera no es solo creer que hay un Dios, sino confiar en su naturaleza amorosa y en su disposición para responder a quienes lo buscan sinceramente. Santiago 2:14-26 nos muestra otra dimensión crucial de la fe auténtica. Siempre se expresa en acción. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe que mueve montañas no es pasiva, es activa y demostrativa. No es solo lo que decimos creer, sino cómo actuamos basados en esa creencia. Imagina a un hombre parado frente a un puente. Puede decir que cree que el puente es seguro y soportará su peso. Pero su fe solo se demuestra cuando realmente camina sobre el puente. De manera similar, nuestra fe en Dios se demuestra cuando actuamos basados en lo que creemos sobre Él y sus promesas, especialmente cuando las circunstancias visibles parecen contradecir esas promesas. La fe bíblica, entonces, tiene varios componentes esenciales. Conocimiento. Está basada en la verdad revelada de Dios, no en deseos o imaginaciones humanas. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Confianza. Va más allá del conocimiento intelectual para abrazar una confianza personal en el carácter y las promesas de Dios. Compromiso. Implica una entrega de nuestra voluntad a Dios
sometiéndonos a su camino y propósito. Acción. Se expresa en decisiones y comportamientos concretos que demuestran nuestra confianza en Dios. La fe que mueve montañas no es simplemente repetir afirmaciones positivas o visualizar resultados deseados. Es una confianza profunda en Dios que nos lleva a obedecer sus instrucciones, a veces contra toda lógica humana, y a perseverar en esa obediencia incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Veamos algunos ejemplos bíblicos de esta fe activa. Noé construyó un arca en tierra seca, preparándose para una inundación que nadie había visto jamás, porque confió en la palabra de Dios. Hebreos 11:7. Abraham dejó su tierra natal para ir a un lugar desconocido, simplemente porque Dios se lo pidió. Hebreos 11:8-10. Moisés eligió identificarse con el pueblo esclavizado de Dios en lugar de disfrutar de los privilegios de la realeza egipcia, porque veía lo invisible. Hebreos 11:24-27. Josué y los israelitas marcharon alrededor de Jericó durante 7 días, siguiendo instrucciones que parecían militarmente absurdas, porque confiaban en el plan de Dios. Josué 6. En cada caso, estos héroes de la fe no solo creyeron intelectualmente en Dios, actuaron basados en esa creencia, a menudo de maneras que parecían locura para los observadores, y en cada caso vieron montañas moverse, imposibles convertirse en realidad. ¿Cómo podemos cultivar esta fe activa que mueve montañas? Conoce a Dios a través de su palabra. La fe se construye sobre la revelación de quién es Dios y lo que ha prometido. Sumerge tu mente y corazón en las Escrituras para fortalecer el fundamento de tu fe. Recuerda la fidelidad pasada de Dios, tanto en la Biblia como en tu propia vida. Reflexiona sobre cómo Dios ha sido fiel. Cada acto de fidelidad pasada es un peldaño para la fe futura. Obedece lo que ya sabes. La fe crece cuando actuamos en obediencia a la luz que ya tenemos. Cada paso de obediencia fortalece nuestra capacidad para confiar en Dios en el siguiente. Desafío pasado. Rodéate de personas de fe. La fe es contagiosa. Pasa tiempo con creyentes cuya confianza en Dios te inspire y desafíe. Practica la fe en lo pequeño. Antes de enfrentar montañas, practica confiar en Dios en las colinas de tu vida diaria. La fidelidad en lo poco prepara para la fidelidad en lo mucho. 6. Actúa a pesar del miedo. La fe no es la ausencia de miedo. Es avanzar a pesar del miedo, confiando más en Dios que en tus emociones. La fe que mueve montañas no es una técnica para manipular a Dios o el universo. Es una relación de confianza con el Dios Todopoderoso que nos invita a participar en su obra sobrenatural. No es una varita mágica que agitamos para obtener lo que queremos. Es una rendición a lo que Dios quiere, confiando en que su plan es mejor que el nuestro. El primer secreto para activar el poder de la fe que mueve montañas es entender que la fe verdadera es una confianza activa en Dios que se expresa en obediencia y acción. No es solo lo que decimos creer, sino cómo vivimos, basados en esa creencia. ¿Estás listo para pasar de una fe teórica a una fe activa que realmente puede transformar tus circunstancias imposibles? La fe que habla, el poder de la declaración y la confesión. Marcos 11:22-24, Proverbios 18:21, Romanos 4:17. Hemos explorado la fe como confianza activa en Dios y la importancia de la perseverancia en la fe. Ahora, descubrimos un tercer secreto, poderoso para la fe que mueve montañas: el poder de la declaración y la confesión. La fe bíblica no es silenciosa, tiene voz. Se expresa a través de palabras que están alineadas con la palabra de Dios, palabras que declaran lo que Dios dice sobre una situación, incluso cuando la realidad visible parece decir lo contrario. Este principio de llamar las cosas que no son como si fueran es un componente esencial de la fe que realmente transforma realidades imposibles. Marcos 11:22-24 contiene una de las enseñanzas más profundas de Jesús sobre este aspecto de la fe. Respondiendo Jesús les dijo: «Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar,
y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Nota el énfasis en el hablar. Cualquiera que dijere, lo que diga, le será hecho. Jesús no dijo, cualquiera que pensare, o cualquiera que sintiere, sino cualquiera que dijere. La fe que mueve montañas no solo cree en el corazón, habla con la boca. Proverbios 18:21 nos revela un principio espiritual fundamental. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Nuestras palabras tienen poder creativo o destructivo. No son simplemente sonidos que salen de nuestra boca. Son fuerzas espirituales que pueden alinearse con la verdad de Dios y su poder creativo, o con las mentiras del enemigo y su poder destructivo. Cuando declaramos con fe lo que Dios dice sobre una situación, estamos liberando el poder creativo de Dios en esa situación. Romanos 4:17, hablando de Abraham, dice que él creyó en el Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Este es un atributo asombroso de Dios. Él llama a la existencia cosas que no existen, y como hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza, tenemos el privilegio de participar en este aspecto de su naturaleza. Cuando declaramos con fe las promesas de Dios sobre situaciones aparentemente imposibles, estamos imitando a nuestro Padre Celestial, llamando a la existencia realidades que aún no son visibles. Este principio se ve a lo largo de la Biblia. Dios mismo creó el universo hablando, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. Jesús calmó la tormenta con sus palabras. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Mateo 8:26. Jesús resucitó a Lázaro con un comando verbal. Clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Juan 11:43. Pedro sanó al cojo en la puerta del templo con una declaración de fe. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6. La declaración de fe no es una fórmula mágica o una técnica de manipulación. No es simplemente repetir palabras positivas como un mantra. Es la expresión verbal de una convicción profunda, basada en la palabra de Dios y guiada por el Espíritu Santo. Es hablar la verdad de Dios sobre una situación, alineando nuestras palabras con su voluntad revelada. Es importante entender que la declaración de fe no es efectiva por sí sola. Jesús enfatizó que debemos no dudar en nuestro corazón, sino creer que será hecho lo que decimos. La declaración sin fe es solo ruido, pero la fe sin declaración es incompleta. Ambas deben trabajar juntas, la convicción interna y la expresión externa. ¿Por qué es tan importante la declaración verbal en la fe que mueve montañas? Alinea nuestro ser entero con la verdad. Cuando declaramos la palabra de Dios, no solo nuestro espíritu y mente se alinean con su verdad, sino también nuestro cuerpo a través de nuestra boca. Confronta directamente la mentira. Las declaraciones de fe desafían y contradicen las mentiras del enemigo y las apariencias negativas que intentan intimidarnos. Fortalece nuestra propia fe. Escuchar nuestras propias declaraciones de fe fortalece nuestra convicción interna. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, incluso el oírnos a nosotros mismos declarar la verdad. Establece autoridad espiritual. Nuestras declaraciones de fe ejercen la autoridad que Cristo nos ha dado sobre las circunstancias, las enfermedades y las fuerzas espirituales. Libera el poder creativo de Dios. Como vimos en Romanos 4:17, nuestras declaraciones de fe participan en el poder creativo de Dios que llama las cosas que no son como si fueran. La ciencia moderna ha comenzado a reconocer lo que la Biblia ha enseñado durante milenios. Nuestras palabras tienen un impacto profundo no solo en nuestro entorno, sino también en nuestro propio cerebro y cuerpo. La neurociencia ha demostrado que las palabras que hablamos afectan nuestros patrones de pensamiento, nuestras emociones e incluso nuestra fisiología. Cuando declaramos palabras de fe,
esperanza y verdad, literalmente estamos reprogramando nuestro cerebro para alinearse con esas realidades. ¿Cómo podemos practicar efectivamente la declaración y confesión de fe? 1. Identifica las promesas de Dios relevantes para tu situación. Busca en la Escritura las promesas específicas que se aplican a tu montaña imposible. La declaración de fe siempre debe estar basada en la palabra de Dios. Personalízala así. Promesas. Convierte las promesas bíblicas en declaraciones en primera persona. Por ejemplo, por sus llagas fui sanado, basado en 1 Pedro 2:24. 3. Declara con convicción, no con duda. Habla con autoridad y certeza, no con un tono de pregunta o duda. Recuerda que estás declarando la verdad de Dios, no expresando una opinión. Sé específico en tus declaraciones. En lugar de generalidades, declara específicamente lo que estás creyendo que Dios hará en tu situación particular. Declara regularmente, no solo una vez. La consistencia es clave. Establece tiempos regulares para declarar la palabra de Dios sobre tu situación. Declara en voz alta cuando sea posible. Hay un poder especial en escuchar tus propias declaraciones de fe. Esto impacta tanto tu espíritu como tu mente consciente. Alinea tus conversaciones diarias con tus declaraciones de fe. Vigila lo que dices sobre tu situación en conversaciones casuales. No contradigas con palabras de duda lo que has declarado. En fe. El tercer secreto para activar el poder de la fe que mueve montañas es entender y practicar el poder de la declaración y la confesión. Cuando alineamos nuestras palabras con la palabra de Dios, cuando declaramos con convicción lo que Dios dice sobre nuestra situación, estamos participando en su poder creativo que puede transformar realidades imposibles. Como dijo Jesús, si tenemos fe y no dudamos, podemos decir a la montaña, quítate y échate en el mar, y se moverá. ¿Qué estás declarando sobre tus montañas imposibles? ¿Tus palabras reflejan la verdad de Dios o las apariencias desalentadoras? Comienza hoy a ejercer el poder de la declaración de fe, hablando a tus montañas con la autoridad que Cristo te ha dado. La fe que actúa antes de ver, obediencia anticipada. Josué 3:13-17, 2 Reyes 5:1-14, Hebreos 11:7-8. Hemos explorado la fe como confianza activa, la importancia de la perseverancia y el poder de la declaración. Ahora llegamos a un cuarto secreto, fundamental para la fe que mueve montañas, la obediencia anticipada. Este principio poderoso se refiere a actuar como si la promesa de Dios ya se hubiera cumplido, dar pasos de obediencia antes de ver la manifestación del milagro. Es poner pies a nuestra fe, moviéndonos en la dirección de la promesa aun cuando no hay evidencia visible de su cumplimiento. Esta obediencia anticipada es a menudo el catalizador que libera el poder sobrenatural de Dios para hacer lo imposible. Uno de los ejemplos más dramáticos de este principio se encuentra en Josué 3:13-17, cuando los israelitas necesitaban cruzar el río Jordán para entrar en la tierra prometida. El río estaba desbordado, presentando una barrera aparentemente imposible. Dios les dio una instrucción extraordinaria. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán. Las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Nota el orden aquí. Primero los sacerdotes debían poner sus pies en el agua desbordada. Luego, el río se dividiría. Dios no dividió el río para que ellos caminaran sobre tierra seca. Ellos tuvieron que caminar por fe, poniendo sus pies en el agua. Y solo entonces el milagro ocurrió. Y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Este patrón de actuar antes de ver se repite a lo largo de la Escritura. En 2 Reyes 5:1-14, Naamán, el comandante sirio con lepra, recibió instrucciones del profeta Eliseo para sumergirse 7 veces en el río Jordán
para ser sanado. Inicialmente resistió, esperando un método más dramático o digno de sanidad, pero cuando finalmente obedeció, actuando sobre la palabra profética antes de ver cualquier evidencia de sanidad, su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. El milagro no ocurrió hasta que actuó en obediencia. Hebreos 11:7-8 nos muestra este mismo principio en acción en las vidas de Noé y Abraham. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Tanto Noé como Abraham actuaron en obediencia a la palabra de Dios antes de ver cualquier evidencia de su cumplimiento. Noé construyó un arca cuando no había señal de lluvia. Abraham dejó su hogar sin saber su destino. Esta obediencia anticipada fue la expresión tangible de su fe y el catalizador para los milagros que siguieron. La fe que mueve montañas no espera a ver para creer. Cree y actúa, y luego ve. Como dijo Jesús a Marta en Juan 11:40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Nota el orden, primero creer, luego ver. La obediencia anticipada invierte el orden natural de ver para creer y adopta el orden sobrenatural de creer para ver. ¿Por qué es tan poderosa la obediencia anticipada en la fe que mueve montañas? Demuestra confianza genuina. Cuando actuamos basados en la palabra de Dios antes de ver resultados, estamos demostrando que realmente confiamos en Él y en sus promesas. Activa el reino espiritual. Hay un principio espiritual de que nuestra obediencia física a menudo desencadena la actividad sobrenatural de Dios. Rompe patrones de pasividad. La obediencia anticipada nos saca de la espera pasiva y nos coloca en una posición de cooperación activa con Dios. Construye momentum espiritual. Cada paso de obediencia anticipada crea momentum para el siguiente paso, construyendo una trayectoria de fe en acción. Desafía nuestras zonas de confort. Actuar antes de ver nos saca de nuestra zona de confort y nos coloca en un lugar de dependencia total de Dios. La obediencia anticipada no es actuar impulsivamente o presuntuosamente. Siempre está basada en una dirección clara de Dios a través de su palabra, el Espíritu Santo, o medios confirmados de guía divina. No es inventar acciones basadas en nuestros propios deseos o imaginación. Es responder obedientemente a lo que Dios nos ha mostrado, incluso cuando esa obediencia parece ilógica desde una perspectiva natural. Jesús mismo enseñó este principio en varias ocasiones. Dijo al hombre con la mano seca, «Extiende tu mano». Mateo 12:13. Una acción que parecía imposible en su condición, pero que al obedecer resultó en su sanidad. Instruyó a los 10 leprosos, «Id, mostraos a los sacerdotes». Lucas 17:14. Un acto que implicaba presentarse como ya limpios cuando aún tenían lepra. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ordenó a sus discípulos que alimentaran a una multitud de 5,000 con solo 5 panes y 2 peces. Mateo 14, 16, 21. Una tarea aparentemente imposible que al obedecer resultó en un milagro de multiplicación. En cada caso, la obediencia anticipada precedió y catalizó el milagro. La psicología moderna ha reconocido un principio similar. A veces, actuar de cierta manera precede y facilita sentirse de esa manera. Por ejemplo, actuar con confianza puede generar sentimientos de confianza. En el ámbito espiritual, actuar en fe puede fortalecer y aumentar nuestra fe. ¿Cómo podemos practicar la obediencia anticipada en nuestra fe para mover montañas? Identifica el siguiente paso de obediencia. Pregunta a Dios específicamente qué acción de fe quiere que tomes respecto a tu situación imposible. ¿Cuál es tu poner los pies en el Jordán? Obedece prontamente. Una vez que tengas claridad sobre el paso de obediencia, actúa sin demora. La procrastinación debilita la fe. 3. Obedece completamente. Como Naamán, que tuvo que sumergirse 7 veces, no 6, sigue las instrucciones de Dios al pie de la letra.
sin modificarla según tu propia lógica. Obedece con expectativa. Mientras actúas en obediencia, mantén una actitud de expectativa, creyendo que Dios cumplirá su palabra. Obedece a pesar del miedo. La obediencia anticipada a menudo requiere enfrentar miedos. Avanza a pesar del temor, confiando en que Dios estará contigo. Celebra cada paso de obediencia. Reconoce y agradece a Dios por la gracia de obedecer, incluso antes de ver resultados tangibles. Prepárate para el milagro. A veces, la obediencia anticipada incluye prepararse para recibir lo que has pedido, como si ya estuviera en camino. El cuarto secreto para activar el poder de la fe que mueve montañas es la obediencia anticipada. Actuar como si la promesa de Dios ya se hubiera cumplido. Dar pasos concretos de obediencia antes de ver cualquier evidencia visible del milagro. Esta obediencia no es un intento de manipular a Dios o forzar su mano. Es una expresión tangible de nuestra confianza en su palabra y una cooperación activa con su obra sobrenatural. ¿Qué paso de obediencia anticipada te está pidiendo Dios que des hoy? ¿Qué pies en el Jordán necesitas poner en movimiento para ver tu montaña imposible comenzar a moverse? Recuerda, el río no se dividió hasta que los sacerdotes mojaron sus pies. Tu milagro puede estar esperando tu paso de obediencia. La fe en comunidad, el poder multiplicador de la fe unida. Mateo 18, 19, 20, Eclesiastés 4, 9, 12, Hechos 12, 5, 17. Hemos explorado aspectos fundamentales de la fe que mueve montañas: la confianza activa, la perseverancia, el poder de la declaración, la obediencia anticipada y cómo vencer la duda. Ahora descubrimos un sexto secreto poderoso que a menudo se pasa por alto: la dimensión comunitaria de la fe. La fe no fue diseñada por Dios para ser ejercida solo individualmente, sino también colectivamente. Hay un poder multiplicador extraordinario cuando los creyentes unen su fe, oran juntos y se sostienen mutuamente en la batalla contra lo imposible. Este aspecto comunitario de la fe puede ser el catalizador que finalmente mueve montañas que han resistido nuestros esfuerzos individuales. Jesús mismo enseñó este principio en Mateo 18, 19, 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nota la promesa específica para la oración de acuerdo: les será hecho. Hay un poder especial cuando los creyentes se unen en fe y propósito, creando un acuerdo espiritual que invita a la presencia y el poder de Jesús de una manera única. Eclesiastés 4, 9, 12 expresa bellamente el principio de la fuerza en la unidad. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Este pasaje, aunque no habla específicamente de la fe, ilustra perfectamente por qué la fe en comunidad es más fuerte. Proporciona apoyo mutuo, levanta al que cae y crea una resistencia espiritual más fuerte contra las fuerzas que se oponen a nuestra fe. Un ejemplo poderoso de la fe comunitaria en acción se encuentra en Hechos 12, 5, 17. Pedro había sido encarcelado por Herodes, quien planeaba ejecutarlo después de la Pascua. La situación parecía imposible. Pedro estaba en la cárcel interior, atado con 2 cadenas, custodiado por 4 escuadras de soldados. Pero el versículo 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. El resultado fue un milagro asombroso. Un ángel apareció, las cadenas se cayeron, las puertas se abrieron y Pedro fue liberado sobrenaturalmente. La fe unida de la comunidad de creyentes, expresada en oración persistente, movió la montaña imposible de la prisión de Herodes. ¿Por qué la fe en comunidad tiene este poder multiplicador? Complementa nuestras debilidades.
Cuando mi fe es débil en un área, la fe fuerte de un hermano o hermana puede sostenerme y complementar mi debilidad. Proporciona perspectiva. A veces estamos tan cerca de nuestra montaña que no podemos ver cómo Dios podría moverla. Otros creyentes pueden ofrecer perspectivas frescas y revelación que no vemos. Crea un testimonio más poderoso. Cuando múltiples creyentes testifican la misma verdad y promesa sobre una situación, se crea un testimonio más fuerte en el reino espiritual. Combate el aislamiento. El enemigo a menudo usa el aislamiento para debilitar nuestra fe. La comunidad contrarresta esta táctica, recordándonos que no estamos solos en nuestra lucha. Provee rendición de cuentas. La comunidad nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe cuando estamos tentados a rendirnos o comprometer. Multiplica el poder espiritual. Como Jesús enseñó, hay una presencia y poder especial cuando dos o más se reúnen en su nombre con un propósito unificado. La fe comunitaria no reemplaza la fe personal, la amplifica. Cada creyente sigue siendo responsable de cultivar su propia relación con Dios y ejercer su propia fe. Pero cuando unimos nuestra fe con otros creyentes, creamos una sinergia espiritual donde el todo es mayor que la suma de las partes. La ciencia moderna ha comenzado a reconocer lo que la Biblia ha enseñado durante milenios. Los humanos están diseñados para la conexión y funcionan mejor en comunidad. Estudios han demostrado que el apoyo social no solo mejora la salud mental y emocional, sino que también fortalece la resiliencia, la capacidad de perseverar a través de la adversidad, un componente crucial de la fe que mueve montañas. ¿Cómo podemos activar el poder de la fe en comunidad? 1. Busca compañeros de fe específicos. Identifica a creyentes maduros que puedan unirse a ti en fe por tu situación imposible. No todos están llamados a luchar por cada montaña. Busca a aquellos que tengan una carga genuina por tu situación. Sé vulnerable y específico. Comparte honestamente los detalles de tu montaña imposible y lo que estás creyendo que Dios hará. La fe comunitaria efectiva requiere transparencia. Establece tiempos regulares de oración de acuerdo. Ya sea en persona o virtualmente, programa momentos específicos para unirte en oración con tus compañeros de fe. 4. Crea declaraciones de fe compartidas. Desarrolla declaraciones bíblicas específicas sobre tu situación que todos puedan proclamar juntos, amplificando el poder de la declaración de fe. 5. Comparte testimonios de progreso. Mantén a tu comunidad de fe informada sobre cada señal de avance, por pequeña que sea, para fortalecer la fe colectiva. Sirve a otros en sus batallas de fe. La fe comunitaria es recíproca. Mientras otros te apoyan en tu montaña, ofrece tu fe y apoyo para sus situaciones imposibles. Participa activamente en una comunidad de fe local. Una iglesia saludable proporciona el contexto ideal para desarrollar relaciones de fe que pueden sostenerte en tiempos de prueba. El sexto secreto para activar el poder de la fe que mueve montañas es reconocer y aprovechar la dimensión comunitaria de la fe. No fuimos diseñados para enfrentar nuestras montañas solos. Cuando unimos nuestra fe con otros creyentes, creamos un cordón de 3 dobleces que no se rompe fácilmente y accedemos a un nivel de poder espiritual que puede transformar incluso las situaciones más imposibles. ¿Has estado intentando mover tu montaña solo? ¿Con quién podrías unirte en fe por tu situación imposible? Recuerda la promesa de Jesús: cuando 2 o más se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por el Padre Celestial. Esta promesa podría ser la clave para ver finalmente tu montaña moverse. La fe que espera activamente, combinando paciencia y acción. Habacuc 2:1-3, Isaías 40:31, Santiago 2:17-18. Hemos explorado la fe como confianza activa, la perseverancia, el poder de la declaración, la obediencia anticipada, cómo vencer la duda y la dimensión comunitaria de la fe. Ahora llegamos a un séptimo secreto fundamental para la fe que mueve montañas: la espera activa.
Este principio aborda una de las tensiones más difíciles en la vida de fe: cómo equilibrar la paciencia confiada en el tiempo de Dios con la acción diligente de nuestra parte. La fe que mueve montañas no es pasiva, esperando que Dios haga todo sin nuestra participación, pero tampoco es hiperactividad frenética que intenta forzar resultados por esfuerzo humano. Es una espera activa, una postura espiritual que combina la confianza paciente en el tiempo perfecto de Dios con la acción fiel y constante en la dirección de su voluntad. Habacuc 2:1-3 nos da una hermosa ilustración de este principio. En mi puesto de guardia estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió, y dijo: escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc asume una postura activa: en mi puesto de guardia estaré, mientras espera la respuesta de Dios. No está pasivamente sentado, sino vigilante, atento, preparado, y cuando recibe la visión, se le instruye a escribirla y declararla, acciones concretas, aunque su cumplimiento aún tardará. La promesa es que, aunque parezca demorarse, ciertamente vendrá en el tiempo perfecto de Dios. Isaías 40:31 contiene una promesa poderosa para aquellos que practican la espera activa. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La palabra hebrea traducida como esperan, kavá, implica una espera tensa, expectante, como un arco tensado listo para disparar. No es pasividad, es una anticipación activa que genera energía y fuerza renovada. Y nota el resultado: no solo descanso, sino también acción poderosa, levantarse, correr, caminar sin fatigarse. Santiago 2:17-18 nos recuerda que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe verdadera siempre se expresa en acción, pero es una acción que fluye de la confianza en Dios, no del esfuerzo ansioso o la autoconfianza. La espera activa es como un agricultor que ha plantado semillas. No puede hacer que las semillas crezcan más rápido por preocuparse o por desenterrarlas constantemente para ver si están germinando. Pero tampoco se sienta pasivamente sin hacer nada. Riega, quita las malas hierbas, protege el campo de plagas y prepara sus herramientas para la cosecha. Todo mientras confía en el proceso natural de crecimiento que solo Dios puede orquestar. ¿Por qué es tan importante la espera activa en la fe que mueve montañas? Honra la soberanía de Dios. Reconoce que Dios tiene un tiempo perfecto y un plan perfecto que no siempre coinciden con nuestras expectativas o preferencias. Evita la pasividad. Nos protege de la tentación de dejar todo en manos de Dios de una manera que abdica nuestra responsabilidad de cooperar con Él. Previene el agotamiento, nos guarda del otro extremo, tratar de forzar resultados a través de esfuerzo frenético que lleva al burnout espiritual. Desarrolla carácter. El proceso de esperar activamente cultiva virtudes como la paciencia, la perseverancia, la diligencia y la confianza. Prepara el terreno. Nuestras acciones fieles durante el tiempo de espera a menudo preparan el camino para el milagro que estamos esperando. La espera activa se ve diferente dependiendo de la situación y la dirección específica del Espíritu Santo, pero generalmente incluye elementos como oración constante y expectante, meditación regular en la palabra de Dios, obediencia a lo que Dios ya ha revelado, preparación práctica para la respuesta esperada, atención a las señales y la guía de Dios, servicio fiel en las responsabilidades actuales. Descanso apropiado y autocuidado. Jesús mismo modeló esta espera activa durante su ministerio terrenal. A menudo se retiraba para orar y buscar la dirección del Padre, pero también actuaba con propósito y decisión cuando era el momento adecuado.
Esperó 30 años antes de comenzar su ministerio público, pero una vez que comenzó, avanzó con determinación hacia la cruz diciendo: «Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura». Juan 9:4. La neurociencia ha identificado que nuestro cerebro funciona mejor cuando alternamos entre periodos de actividad enfocada y descanso intencional. Este ritmo refleja el principio espiritual de la espera activa, un equilibrio entre hacer y ser, entre trabajar y confiar. ¿Cómo podemos cultivar esta espera activa que honra a Dios y mueve montañas? Busca claridad sobre tu papel. Pregunta a Dios específicamente: ¿qué parte de la situación es tu responsabilidad y qué parte es la suya? ¿Qué acciones específicas quiere que tomes mientras esperas? 2. Establece un ritmo de trabajo y descanso. Crea un patrón sostenible de acción fiel y confianza tranquila, evitando tanto la hiperactividad como la pasividad. Mantén un diario de espera. Registra las promesas de Dios, tus oraciones, las acciones que has tomado y las señales de progreso, por pequeñas que sean. Y practica la atención plena espiritual. Mantente alerta a la guía del Espíritu Santo y las coincidencias divinas que pueden ser indicaciones de la obra de Dios. Encuentra propósito en el proceso. Pregúntate: ¿qué está tratando de enseñarme o desarrollar en mí Dios durante esta temporada de espera? 6. Celebra la fidelidad, no solo los resultados. Reconoce y agradece a Dios por la gracia de ser fiel en la espera, independientemente de cuándo o cómo se manifieste el resultado. C. Mantén la visión fresca. Como Habacuc, escribe la visión y revísala regularmente para mantener viva tu esperanza y propósito durante la espera. El séptimo secreto para activar el poder de la fe que mueve montañas es practicar la espera activa. Ese equilibrio divino entre la paciencia confiada en el tiempo de Dios y la acción fiel de nuestra parte. No es pasividad resignada ni activismo ansioso. Es una postura espiritual de anticipación expectante que se expresa en obediencia constante. ¿Estás en una temporada de espera por tu milagro? ¿Has caído en la pasividad simplemente esperando que Dios haga algo? ¿O en el otro extremo tratando frenéticamente de forzar resultados por tu propio esfuerzo? La invitación hoy es a encontrar ese punto dulce de la espera activa. Estar en tu puesto de guardia, escribir la visión y esperar confiadamente sabiendo que aunque tarde ciertamente vendrá. La fe alineada con la voluntad de Dios. El secreto supremo. Juan 5, 14, 15, Mateo 6, 10, Marcos 14, 36. Hemos llegado al penúltimo secreto, la llave crucial que mencioné al principio. Hemos explorado aspectos fundamentales de la fe que mueve montañas, la confianza activa, la perseverancia, el poder de la declaración, la obediencia anticipada, cómo vencer la duda, la dimensión comunitaria y la espera activa. Ahora descubrimos el octavo y más importante secreto, el elemento sin el cual nuestra fe puede convertirse en mera presunción o en un ejercicio de fuerza de voluntad humana. La alineación con la voluntad de Dios. La fe más poderosa no es la que intenta convencer a Dios de que haga nuestra voluntad, sino la que descubre y se alinea con la suya. Este principio fundamental transforma nuestra comprensión de la fe que mueve montañas y nos protege de las distorsiones y decepciones que pueden surgir cuando malinterpretamos las promesas de Dios. Juan 5, 14, 15 nos da una clave esencial para la oración de fe efectiva. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Nota la condición crucial: conforme a su voluntad. La confianza absoluta en la respuesta a la oración viene cuando sabemos que estamos pidiendo algo que está alineado con lo que Dios ya quiere hacer. La fe más poderosa no es la que intenta doblar la voluntad de Dios a nuestros deseos, sino la que discierne y se alinea con sus propósitos eternos. Jesús mismo modeló esta alineación
perfectamente en su oración en Getsemaní. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Incluso en su momento de mayor angustia, Jesús subordinó su voluntad humana a la voluntad divina del Padre, y en la oración modelo que enseñó a sus discípulos, incluyó la petición fundamental: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. La fe que mueve montañas no busca imponer nuestra agenda a Dios, sino descubrir y alinearse con la agenda que Él ya tiene. Esto no significa que Dios sea indiferente a nuestros deseos o que no podamos traerle nuestras peticiones específicas. Como un Padre amoroso, Él se deleita en darnos buenos regalos, Mateo 7:11, y nos invita a pedir, Mateo 7:7-8. Pero la fe madura reconoce que la sabiduría y el amor de Dios son infinitamente superiores a los nuestros, y que sus planes para nosotros son mejores que cualquier cosa que podríamos diseñar para nosotros mismos. La alineación con la voluntad de Dios no es resignación pasiva o fatalismo. Lo que será, será. Es una búsqueda activa y apasionada de conocer el corazón y los propósitos de Dios, y luego unir nuestra fe con esos propósitos. Es descubrir qué montañas Dios quiere mover en nuestra vida y situación, y luego aplicar nuestra fe a esas montañas específicas. ¿Cómo afecta este principio a nuestra comprensión de la fe que mueve montañas? Redefine el éxito. El éxito de nuestra fe no se mide por si obtenemos exactamente lo que pedimos, sino por si nos alineamos con los propósitos de Dios y experimentamos su obra perfecta, aunque pueda verse diferente de lo que esperábamos. Cambia nuestro enfoque. En lugar de concentrarnos principalmente en la montaña que queremos mover, nos enfocamos primero en conocer el corazón de Dios y discernir su voluntad. Transforma nuestras oraciones. Nuestras oraciones se vuelven menos, Dios, haz esto por mí, y más, Dios, muéstrame lo que tú quieres hacer y cómo puedo alinear mi fe con ello. Protege de la decepción. Cuando entendemos que la fe efectiva opera dentro de la voluntad de Dios, estamos protegidos de la decepción que viene cuando nuestras expectativas específicas no se cumplen exactamente como esperábamos. Amplía nuestra visión. A menudo, los planes de Dios son mucho más grandes y mejores que los nuestros. Alinear nuestra fe con su voluntad nos abre a posibilidades que ni siquiera habíamos imaginado. Esto no significa que no podamos tener fe por cosas específicas o que debamos añadir "si es tu voluntad" a cada oración como una cláusula de escape. Hay muchas áreas donde la voluntad de Dios está claramente revelada en su palabra. Él quiere sanar, salvar, liberar, proveer, guiar y bendecir a sus hijos. En estas áreas podemos orar con confianza audaz, pero incluso aquí los detalles específicos de cómo, cuándo y en qué medida Dios cumplirá estas promesas generales en nuestra situación particular pueden diferir de nuestras expectativas. La clave es buscar la revelación y la guía del Espíritu Santo para discernir la voluntad específica de Dios en nuestra situación. Romanos 8:26-27 nos asegura que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es nuestro guía para alinear nuestras oraciones y nuestra fe con la voluntad perfecta del Padre. ¿Cómo podemos cultivar esta fe alineada con la voluntad de Dios? 1. Estudia la palabra de Dios profundamente. La Biblia es la revelación primaria de la voluntad y el carácter de Dios. Cuanto más conozcas su palabra, mejor discernirás su voluntad en situaciones específicas. Desarrolla intimidad con Dios a través de la oración. La comunión regular con Dios te sintoniza con su corazón y sus caminos, haciendo más fácil discernir su voluntad. Practica la escucha en oración. No solo hables a Dios, toma tiempo para escuchar. Pregunta, específicamente, ¿cuál es tu voluntad en esta situación? ¿Qué quieres hacer aquí? Busca confirmación. A través de la palabra, circunstancias providenciales, consejo sabio de otros creyentes y la paz interior del Espíritu Santo.
Mantén tus preferencias con manos abiertas. Sé honesto con Dios sobre lo que deseas, pero mantén esos deseos con manos abiertas, dispuesto a rendirlos si no están alineados con su voluntad. Confía en el carácter de Dios. Recuerda que Dios es perfectamente sabio, amoroso y bueno. Su voluntad siempre es para tu bien último y su gloria, incluso cuando no entiendes sus caminos. Aprende de Jesús. Estudia cómo Jesús alineó perfectamente su voluntad con la del Padre, especialmente en momentos de prueba. El octavo y más crucial secreto para activar el poder de la fe que mueve montañas es asegurarnos de que nuestra fe esté alineada con la voluntad de Dios. Cuando descubrimos lo que Dios quiere hacer y unimos nuestra fe con sus propósitos, nos convertimos en colaboradores con el Todopoderoso. Ya no estamos tratando de convencer a Dios de que haga nuestra voluntad. Estamos participando por fe en lo que Él ya quiere hacer. Y esa es la posición más poderosa de fe que podemos ocupar. ¿Has estado luchando por mover una montaña que quizás no es la que Dios quiere mover en este momento? ¿O has estado tratando de moverla de una manera que no está alineada con sus métodos y tiempos perfectos? Toma tiempo hoy para buscar su rostro, escuchar su voz y alinear tu fe con su voluntad perfecta. Cuando lo hagas, descubrirás que la fe que mueve montañas no es principalmente sobre obtener lo que queremos, sino sobre participar en lo que Dios ya está haciendo. Hemos llegado al final de este viaje transformador hacia la fe que mueve montañas. Qué privilegio ha sido explorar juntos estos 8 secretos poderosos que pueden revolucionar nuestra vida de fe y permitirnos experimentar el poder sobrenatural de Dios en situaciones aparentemente imposibles. Si has permanecido hasta aquí, sé que tu corazón anhela profundamente una fe que vaya más allá de lo ordinario, una fe que realmente pueda transformar realidades. Y confío en que has sido equipado con herramientas espirituales poderosas para cultivar esa fe en tu vida diaria. Recordemos brevemente los secretos que hemos descubierto. Comenzamos entendiendo que la fe verdadera es una confianza activa en Dios que se expresa en obediencia. Luego, aprendimos la importancia de la perseverancia en la fe, manteniéndonos firmes a través de la prueba y la demora. Exploramos el poder de la declaración y la confesión, alineando nuestras palabras con la palabra de Dios. Descubrimos el principio de la obediencia anticipada, actuando como si la promesa ya se hubiera cumplido. Abordamos cómo enfrentar y vencer la duda, ese gran enemigo de la fe. Reconocimos la dimensión comunitaria de la fe y el poder multiplicador de unirnos con otros creyentes. Aprendimos sobre la espera activa, ese equilibrio divino entre paciencia y acción. Y finalmente, descubrimos el secreto supremo, alinear nuestra fe con la voluntad perfecta de Dios. ¿Qué tesoro de sabiduría divina hemos desenterrado? Estos no son meros conceptos teóricos o técnicas de autoayuda. Son principios espirituales eternos, arraigados en la palabra de Dios y demostrados en las vidas de hombres y mujeres de fe a lo largo de la historia. Son las llaves que pueden abrir las puertas de lo imposible en tu vida. Ahora la decisión está en tus manos. ¿Permitirás que estos secretos transformen tu manera de creer, de orar, de hablar, de actuar y de esperar? Elegirás cultivar una fe que realmente pueda mover montañas, una fe que coopera con el poder sobrenatural de Dios para hacer posible lo imposible. Si estás listo para comprometerte a desarrollar esta fe que mueve montañas, quiero que selles esa decisión ahora mismo con un acto de fe. Ve a los comentarios y escribe con convicción: paz en Cristo, activo mi fe para mover montañas. Tu declaración es importante. Es una señal para los cielos y para tu propia alma de que estás eligiendo avanzar en fe, no retroceder en duda. Además, si este mensaje te ha bendecido, si ha encendido una nueva chispa de fe en tu corazón, por favor, dale me gusta a este video ahora. Tu like ayuda a que esta palabra de fe llegue a otras personas que están enfrentando sus propias montañas imposibles. Puedes ser parte de la extensión del reino de Dios con un simple gesto. Y si aún no te has unido a nuestra comunidad, te
invito a suscribirte al canal. Queremos seguir compartiendo contigo la verdad transformadora de la palabra de Dios que te equipa para vivir en victoria y experimentar su poder sobrenatural en cada área de tu vida. Nos encantaría tenerte como parte de esta familia. Si ya estás suscrito, gracias por tu apoyo y fidelidad. Quiero animarte a que no te desanimes si tus montañas no se mueven de la noche a la mañana. Desarrollar una fe que mueve montañas es un proceso, un viaje de crecimiento y maduración espiritual. Requiere práctica constante, dependencia del Espíritu Santo y perseverancia, especialmente cuando las circunstancias visibles parecen contradecir lo que estás creyendo. Pero la promesa de Dios es segura. Si aplicas estos principios con un corazón sincero y alineado con su voluntad, verás su poder manifestado en tu vida de maneras que te asombrarán. Revisa estos 8 secretos con frecuencia. Pídele a Dios que te muestre cuál de ellos necesitas aplicar más intencionalmente en esta temporada de tu vida. Practica la confianza activa. Persevera a través de la prueba. Declara la verdad de Dios. Obedece anticipadamente. Enfrenta tus dudas. Únete con otros creyentes. Espera activamente. Y sobre todo, busca alinear tu fe con la voluntad perfecta de Dios. Para concluir, unámonos en oración. Cierra tus ojos y abre tu corazón a Dios. Padre Celestial, te damos gracias por el don precioso de la fe. Gracias por revelarnos estos secretos que nos permiten cooperar con tu poder sobrenatural para hacer posible lo imposible. Te pedimos ahora que selles estas verdades en lo más profundo de nuestro ser. Aumenta nuestra fe, fortalece nuestra confianza en ti y ayúdanos a perseverar cuando enfrentamos montañas que parecen inamovibles. Enséñanos a alinear nuestra fe con tu voluntad perfecta, sabiendo que tus planes para nosotros son siempre buenos. Que nuestras vidas sean testimonios vivos del poder de la fe que mueve montañas para tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amado, amada, sal de este tiempo fortalecido y lleno de fe. Las montañas que enfrentas hoy no son demasiado grandes para tu Dios. Con una fe arraigada en su palabra, perseverante en la prueba, expresada en declaraciones poderosas, demostrada en obediencia anticipada, victoriosa sobre la duda, unida con otros creyentes, paciente pero activa, y perfectamente alineada con su voluntad, verás esas montañas moverse. Dios te bendiga abundantemente mientras activas tu fe para hacer posible lo imposible.